Hola a todos. En esta nueva edición de la revista Un Minuto de Ciencia hemos preparado una entrevista con el doctor Edgar Centeno. El Dr. Centeno se formó como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente realizó su especialización en hematología y finalmente obtuvo su doctorado con una especialización en bioquímica aplicada en Francia. Es catedrático del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina en la UNAM y además forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 3. Entre sus líneas de investigación se encuentra la inmunología y la glicobiología. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas técnicos con la primera pregunta, pero aquí se las dejamos. Como primera parte de esta entrevista, quisimos preguntarle al doctor Centeno cómo fue su paso de la medicina a la investigación. Esto porque se cree o se tiene la limitada idea de que el médico es exclusivo para el diagnóstico de enfermedades. Sin más por el momento, los dejamos con la entrevista, no sin antes agradecer profundamente al doctor Edgar Centeno por habernos dado la oportunidad de realizarlo. La verdad es que yo creo que en el proceso, en la formación de cada uno de nosotros, vamos identificando diversas alternativas en el curso de nuestra carrera. Y una de esas alternativas que a mí me parecía importante desde prácticamente el inicio de la carrera fue estudiar ciencias básicas más que la parte clínica. Yo creo que desde el principio más o menos tuve esa vocación para pensar que la parte básica de la medicina era más importante desde mi punto de vista para poder apoyar al desarrollo de la investigación clínica, ¿verdad? Fue que yo empecé a pensar que mi vida no tenía nada que ver con la vida hospitalaria. De hecho, cuando terminé la carrera de medicina, yo había estado buscando opciones, teniendo la oportunidad de entrar a laboratorios de investigación para conocer qué era lo que hacían los investigadores y para tener la posibilidad de buscar alguna opción. En este contexto, incluso el año de servicio social que normalmente deberíamos de haber hecho en una entidad clínica dando atención primaria de salud, yo ya la hice en un laboratorio de investigación. O sea, prácticamente solo hice el internado médico y el servicio social como una alternativa importante de la Facultad de Medicina. En esa época se identificó que los médicos podrían también tener un papel funcional en la investigación. Y entonces nos permitieron hacer investigación básica. Desde entonces yo había estado trabajando en relación de los componentes de membrana de las células de la respuesta inmune, entre los cuales se identificaba que había algunos componentes, como son algunos de los componentes de mi especialidad relacionados con la glicobiología, con los carbohidratos, que aparentemente tenían una función importante. De hecho, cuando intenté entender qué era esa membrana biológica, qué tenía esa membrana biológica, así como un batazo de foul, caí en la hematología, porque creí que la hematología en esa época, estamos hablando de 78, 79, 1978, 79, teníamos más conocimiento. Sin embargo, no. Entonces, poco a poco eso fue derivando mi perspectiva de desarrollo. O sea, tratar de entender qué contienen los grupos celulares que les permiten estar en contacto, en comunicarse y de esa manera regularse en sus funciones biológicas. Por eso empecé en esa área. De hecho, el área en la que yo me desarrollaba
era una área de desarrollo biotecnológico que buscaba reactivos, productos que me permitieran entender las características fenotípicas de las células para entender su función. Entonces, si les platico que los resultados más recientes están enfocados en los proyectos de investigación que trabajamos, a entender los procesos neuroinflamatorios en algunas enfermedades neurodegenerativas, o que algunas de estas alteraciones fenotípicas están relacionadas con marcadores tumorales. Eso es lo reciente. Por donde yo empecé fue estudiando a una proteína que extraíamos de una cactácea que solo crece en Bahía Magdalena, en Baja California, y en Bahía Quino, en Sonora. Son los dos únicos lugares donde hay. Y que veíamos que esta proteína que extraíamos de esta cactácea tenía propiedades inmunomoduladoras gracias a la capacidad de reconocer células de la respuesta inmune. Y entonces, si analizamos esta perspectiva de desarrollo química de proteínas, procesos biotecnológicos enfocados a tratar de responder en el contexto científico la respuesta inmunológica, en verdad se parecería que es un salto muy, muy complicado, ¿no? Y más ahora pensando en que hay alteraciones fenotípicas relacionadas con la comunicación entre células, con alteraciones en los marcadores de tipo carbohidrato que se encuentran en la membrana y que en algunas células del sistema nervioso funcionan de una manera alterada, como es el caso de las neuronas, en relación con las células del sistema nervioso y que provocan problemas de falla de la cognición, ¿no? Como el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si ustedes ven una secuencia que podría parecer así dispersísima, ha tenido desde el principio la base de tratar de entender qué componentes están en las membranas biológicas que les permiten comunicarse con otras para favorecer una regulación positiva o negativa, ¿verdad?, de la respuesta inmune. Todo lo que hemos hecho a lo largo de los 30 y tantos años, ¿verdad?, 40 años, ha sido enfocado en esa línea. Pero sí, aparentemente parecerían unos saltos cuánticos, ¿verdad?, y de tema, pero todos han tenido un hilo conductor. Yo creo que es muy importante si uno pretende identificar algún tema de investigación, si uno quisiera dedicarse a realizar algún proyecto de investigación, siempre sería interesante pensarlo de esa manera. Realmente abordar un tema de investigación es casi como un compromiso que podríamos considerar eterno, ¿no? Que podemos modificar, ¿verdad? Podemos cambiar, podemos replantear. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Por eso es interesante que en la formación que algunos de ustedes están siguiendo, por ejemplo, tratando de hacer una correlación integradora biomédica que no sea estrictamente de estudio humano, que no sea de estudio animal o vegetal, sino con una perspectiva integradora que a la larga permita desarrollar conocimiento que ayude a entender mejor el devenir científico, entender un poquito a la naturaleza, será de muchísima ayuda. Hola doctor, mucho gusto, buenas noches. Nos está hablando nos está hablando un poco sobre lo que son sus líneas de
de investigación y cómo es que las ha ido desarrollando desde su inicio en esta área y bueno, hasta ahora. Pero nos puede comentar un poco sobre qué es lo que actualmente está trabajando. Sí, sí, claro, 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 claro. Fíjense que los proyectos están relacionados como línea de base a tratar de hacer un estudio funcional y estructural de los componentes de membrana en la regulación de la respuesta inmune. Las líneas que trabajamos son varias. Hay varios de los grupos que se han ido integrando que van desde tratar de entender cómo el sistema inmune interactúa con agentes infecciosos y entonces trabajamos estos procesos en modelos biológicos basándonos un poco en algunos datos que nos dan algunas enfermedades. Por ejemplo, infecciones que han sido provocadas por virus de esta familia de virus de las paperas, ¿verdad? Que nos han permitido estudiar como modelo este tipo de virus, los mecanismos de infección, hemos podido incluso generar vacunas contra algunos de estos virus que de alguna manera hemos entendido por qué y cómo reconocen a la célula que van a infectar. Ese ha sido, o esa es una de las líneas de investigación. Otra línea de investigación que tenemos es de la respuesta inmune innata. Hacemos estudios filogenéticos, de la respuesta inmune y entonces lo que tratamos de explicar es cómo, aprovechando estos mecanismos de comunicación que aparentemente se dan a todos los niveles de la escala evolutiva, ¿verdad? Le permiten a un organismo sobrevivir. Y entonces estudiamos mecanismos de regulación de la respuesta en base al reconocimiento de las membranas de las células de invertebrados marinos, por ejemplo, para entender cómo son capaces de reconocer patógenos, de procesar esa información para generar una respuesta. Entonces, esta línea de la filogenia de la respuesta inmune es uno de los grandes grupos que estamos manejando. Actualmente estamos manejando algunos otros procesos relacionados con la regulación de la respuesta inmune, como en un proceso de activación, a pesar de que se tiene mucha información, en el proceso de activación y el reconocimiento de grupos celulares, se comunican entre ellos y entonces cómo pueden tener alternativas para regular la respuesta inmunológica en el caso de respuesta inmune adaptativa. Actualmente también estamos desarrollando una línea relacionada con la neuroinflamación. Y como la neuroinflamación, ¿verdad? En algunas enfermedades neurodegenerativas, como podría ser el caso de la enfermedad de Alzheimer, en algún tiempo estuvimos trabajando con material que uno de nuestros importantes líderes de grupo, el doctor Jorge Guevara Fonseca, había estado obteniendo de bancos de cerebros canadienses y algunos que se intentaron hacer en México. Entonces, en algún momento estuvimos trabajando con la enfermedad de Alzheimer directamente, ¿verdad? Pero después a lo que nos hemos estado orientando más es hacia modelos animales que tienen un componente parecido a lo que tienen estas neuropatologías, en los cuales todo en común tiene procesos inflamatorios que indican que la respuesta inmune está jugando un partido importante. Bueno, doctor, además de los trabajos que se están realizando en estos momentos, ¿existe algún trabajo de investigación que usted haya realizado en algún momento anterior, pero que usted le guarde un especial cariño, que recuerde con especial amor? Sí, yo creo que algunos de los trabajos
más interesantes que hemos realizado ha sido estos relacionados con entender cómo los procesos de patogenia de algunos agentes infecciosos, ¿verdad? Utilizan al propio huésped, ¿verdad? Utiliza la información que tiene el propio organismo que va a ser infectado. Y uno de los más interesantes creo que fue el hecho de que algunos virus que infectan particularmente especies porcinas, ¿verdad? Pudimos generar una vacuna para controlar esta enfermedad. Entonces ahí fuimos desde lo básico, ¿verdad? Desde tratar de identificar cómo un carbohidrato tiene sus grupos funcionales organizados, ordenados de forma muy particular. Desde ahí, desde la bioquímica básica, desde la posición de un grupo funcional, de la posición de un grupo hidroxilo en carbono 4 en posición ecuatorial, hasta llegar a una vacuna. Entonces, pasar por todo ese proceso fue muy, muy interesante. Se generaron varias tesis con ellos y al final se logró hacer esta vacuna, ¿no? Entonces, lo que queríamos demostrar con eso, por eso me da mucho gusto, era hablar de este tema en particular. La enfermedad la provoca el rubulavirus porcino, y provoca una enfermedad en cerdos que se llama una enfermedad del ojo azul, que en realidad no le cambia el color de los ojos, le está induciendo una opacidad de la córnea que parece que tenga el ojo azul. No se vayan a querer emocionar con este virus. Pero bueno, fíjense, esto es interesante porque esta parte que era lo que yo les comentaba, así como yo me formé de que empecé amando a la química de proteínas y acabé estudiando células, agarrando cerdos, correteando cerdos. Es algo que yo creo que es una trayectoria que todos vamos siguiendo, todos los que nos interesa continuar en esto vamos siguiendo. Otra cosa más. Bueno, sabemos que cuenta con diversos reconocimientos, tanto dentro del UNAM, como por parte de CONACYT, igual pues que es perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, y pues también que tiene diversos trabajos, tanto nacionales como internacionales. Pero me preguntaba, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, no es que normalmente se cree, bueno, para ser investigador tienes que nacer dotado de inteligencia, ¿no? O bueno, o realmente ese esfuerzo que se está dando No, paulatinamente. no. Fíjate que, bueno, ya que tocas esto, yo te aseguro que una característica que debe de tener un investigador, porque todos pensamos que los investigadores hablan 20 idiomas, etcétera, etcétera. Que no se les olvida nunca nada, ¿no es cierto? Claro, tenemos al doctor Kumate, claro, tenemos al doctor Pérez Tamayo, claro, tenemos esos genios así que rebasan, digamos, el entendimiento de lo que nosotros en nuestro medio tratamos de realizar. No, esa parte, ¿no? Ellos se cuestan aparte, pero no. Fíjense que yo creo que hay un factor que debe de ser relevante y se llama creatividad. Y la creatividad no necesariamente está asociado con un IQ de 200. Bueno, no hay, ¿no? Pero eso no existe. Eso no tiene que ver. Una persona que sacó 10, una persona que después de 40 años que le conocí,
que fue la que nos apantallaba a todos porque se sabía absolutamente todo, no necesariamente era la persona más creativa. Yo creo que los investigadores y la persona que se dedique a esto debe de tener dos características muy importantes. Una es la capacidad de gestionar su propio conocimiento, uno, y dos, la creatividad. Uno de las chambas que he tenido recientemente, he estado involucrado en la coordinación de programas de posgrado cuando era chiquito y cuando era viejo. A final 88, 90, 92, por ahí, yo coordinaba un programa de posgrado, maestría y doctorado en ciencias biomédicas en el área de inmunología. Y hace 2 años dejé de ser coordinador de un programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Entonces, en 2 etapas de mi vida me pude enfrentar, digamos, a esta pregunta que tú de manera interesante me acabas de plantear. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos para ser investigadores? Y entonces, mi conclusión, después de todos estos 2 grandes enfrentamientos, mi conclusión, después de haber formado a un montón de colegas que se han formado y ellos han formado a otros, tengo un montón de nietos y bisnietos, no es porque estoy viejo. Y entonces, pero a lo largo de todo eso, lo que ves es esa capacidad, la capacidad de que la gente pueda hacer esto. Fíjense que voy a comentar algo, ya que toqué al doctor Ruy Pérez Tamayo. Él una vez escribió en un periódico un artículo muy interesante en el que un alumno se le acercó para preguntarle qué se necesita para ser investigador. Y entonces, parte de la, digamos, de la explicación, tratar de buscar algún tipo de explicación lógica, pues se supondría el hecho de que debes de tener ideas. Y entonces uno pensaría, los investigadores todos los días tienen ideas. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Y qué pasa si un día no se te ocurre nada? ¿Ya dejaste de ser investigador? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Y si nos ponemos a analizar un poco cómo es la perspectiva en el desarrollo de cada uno de nosotros, cuando un joven, por ejemplo, tú, Edgar, o usted, doctora Estelón, si, por ejemplo, quisieran decir, bueno, ¿qué podría yo investigar? Y entonces, actualmente una estrategia que podríamos hacer muy fácil, busca una palabra clave, la que quieras, te metes al buscador que quieras, no voy a decir nombres para que no me acusen de que estoy haciendo comerciales, ¿verdad? Y entonces, ve qué hay de eso. Y entonces, si no hay nada, ¿qué podrías pensar? De aquí soy. Nadie lo ha estudiado. Soy el único. Entonces decían, pues espérame tantito. No sé qué será, pero a lo mejor y sí. A lo mejor es el único que ha pensado en eso. A lo mejor es el único que ha visto eso. A lo mejor. Pero a lo mejor es el proceso inverso. Yo cuando platico con colegas como ustedes, les digo, si el mecanismo para tratar de imaginar que como nadie ha imaginado nada, yo lo voy a proponer y eso me va a dar originalidad, está bien. Y vemos, por ejemplo, y ustedes les sugiero que lo hagan y a los amigos que nos escuchen,
y que vean esta entrevista en el momento, que se imaginen producir insulina. ¿No es importante la insulina? Imagínense todos los problemas que hay y que ayudaría muchísimo. Y entonces, si buscan en los buscadores tradicionales producción de insulina, purificación de insulina, se van a topar que en los últimos casi 100 años hay pocos reportes. Y entonces, ante eso, ¿a poco no es un buen justificante como para proponer un tema? El problema es que la mayor parte, a partir de que todo el mundo identifica lo relevante que es esto, la mayor parte de la información que hay está en patentes. Y entonces, si tú tratas de crear un sistema nuevo de producción, purificación, aislamiento, creación de insulina, pues aguas, mano. Porque cuando quieras explotarlo, a lo mejor te cae una demanda. ¿Sí me entienden? Es un poco la idea esto, ¿no? De que de alguna manera es cierto, es muy, muy importante imaginar cómo tratar de enfrentar una pregunta para tratar de encontrar una respuesta. Y podría ser desde muy complicado hasta muy sencillo. Yo, por supuesto, que a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo aterrizar sobre todo eso, ¿no? Sobre todo aterrizar el contexto intelectual al plano de realizar y al plano de no solo realizar, sino de interpretar y al plano de no solo realizar, interpretar, hacer un análisis adecuado, comparar, ¿verdad? Y entonces hacer una comunicación, que eso es lo que realmente nos interesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vemos que para poderlo hacer, pues se necesita tener una relativa congruencia. Todas las hipótesis se basan en una serie de aspectos conocidos, todos. Y de ahí, del conjunto de la información que obtienes, de ahí deduces una hipótesis, que de todo lo que se sabe no está claro. Y ahí sí, hasta sería una posibilidad, por ejemplo, de decir, pues a ver, voy a ver en relación a la generación del arte abstracto, ¿quién dice una cosa? Habrá quien vota por una cosa, el arte abstracto lo votan de otra forma, y a lo mejor lo que yo podría hacer como una alternativa, decir, bueno, a ver, voy a plantear otra alternativa que sea diferente, pero para poder hacer una diferente, necesitas haber conocido las otras dos. Y entonces, en base a eso, a lo mejor tu resultado después de muchos años de decir, no, pues la verdad es que lo que yo encontré no es diferente, se parece a lo que dijeron los de este lado o lo que dijeron del otro lado. Entonces, dense cuenta de que la investigación es un contexto de trabajo de información, de trabajo intelectual, de trabajo manual, de trabajo de equipo, de trabajo de integración, que en un momento determinado nos permite llegar a una conclusión y podría ser que la conclusión te la ganaron ayer. Tú ibas a enviar tu comunicación hoy y ¿qué crees, compañero Edgar? Te la ganaron ayer. Alguien la publicó ayer. Y entonces ahí viene esa parte que, insisto, debemos de tener todos nosotros, que es la creatividad. Existen muchos procedimientos y algunos muy, muy buenos que permiten evaluar creatividad. Hay una prueba que se llama de Torrance, que incluso se aventaron el éxito de evaluar la creatividad de gentes que han sacado el premio Nobel. Y entonces ahí te das cuenta que uno de los aspectos más importantes es tener una inteligencia bestial, de poder sacar una suma, un cálculo matemático sin usar la calculadora. Puede que sí. No
por lo menos en mi caso no es mi caso, ¿verdad? Pero bueno, no me estorba. A mí no me estorba. Entonces, yo creo que de una manera importante, yo creo que sí sería interesante que estos aspectos, ustedes hicieron una evaluación, no para calificarse, si soy creativo o no soy creativo. Si veo una novela, a La Rosa de Guadalupe, y nada más la veo, o estoy analizando si la actuación es buena, si el montaje es claro, si hay un mensaje detrás, si, o sea, no importa en qué actividad, uno demuestra este proceso de creatividad, que sí sería interesante que nos ayudaran a, a manejarlo, ¿no? Porque no es obligado que uno nazca creativo. Pues sí, no sé. Hay gente que aprende a manejar los colores y se vuelve un gran pintor. Y a lo mejor era el más creativo. No sé, no sé. ¿De acuerdo? No sé. Esa es la idea. Doctor, anteriormente mencionaba que en sus inicios pues le interesó mucho lo que es la química, luego empezó a trabajar con células e incluso pues llegó a trabajar con cerdos. Pero actualmente nos podría pues contar cómo es un día normal para usted, o sea, trabajo como investigador, Sí, sí, o en qué sí, sí, consiste el sí, sí, trabajo desde que llega a la hasta sí. que sale. Híjole, miren, yo creo que uno de los aspectos importantes es que el nivel de responsabilidad de cada uno de nosotros a veces se va quedando en la parte estrictamente experimental. Sí, cada día llego, tengo un experimento en desarrollo y entonces reviso que vaya funcionando bien y ya posteriormente, entonces, me dedico mucho a dar clases, me gusta mucho participar en la docencia de pre y de posgrado, me interesa mucho la interacción con los alumnos y entonces estamos coordinando la mayor parte del tiempo mientras algunos de los experimentos se van desarrollando, podemos ir integrando mesas de discusión con cada uno de los grupos de investigación con los que estamos trabajando. Entonces, yo creo que buena parte del día te lo gastas mojándote los dedos con los experimentos, ¿verdad? Es lo que decimos y buena parte del día también te la pasas revisando la literatura para tratar de identificar e integrar lo que vamos nosotros logrando, pero también para que de alguna manera la información nueva pueda ser compartida por los demás colegas con los que trabajamos alrededor y que de esta forma podamos integrar mejor nuestros resultados. Yo creo, si me dijeras, yo creo que 30% de mis actividades a la semana son de docencia, ¿verdad? De docencia frente a grupo. El 50% más es de trabajo experimental y 20% de estar discutiendo, analizando y revisando y discutiendo con los demás compañeros, ¿no? Sí, es un trabajo, la investigación es un trabajo que es muy posible que no tenga horario, no tenga horario. Yo no creo que no soy el único, mucha gente que anda en este negocio dice que se le ocurrieron las mejores ideas a las 4 de la mañana cuando de repente despertó a esa hora. Entonces, se supondría que esa es parte del trabajo, pues no, se supone que es parte del descanso, sin embargo, esto de tiempo completo es estar buscando alternativas, incluso hasta en la docencia, no crean, uno está viendo muchos temas, no nada más los relacionados estrictamente con nuestra actividad, pero todos los vamos tratando de integrar de una manera importante, ¿no? Para mejorar todos. Bueno, menciona que pues la mayor parte del tiempo la pasa
pues realizando los experimentos. Pero lo que está investigando o lo que investigó es lo que usted ha querido pues investigar o es lo que se le ha impuesto. ¿Y cómo es que No, una línea de investigación? muy interesante pregunta, muy interesante pregunta. Resulta que en todos los procesos de desarrollo de actividad en investigación, por lo menos en nuestro sistema, resulta algo difícil que sea una actividad que te den por encargo. Es posible, ¿eh? Es posible. Y si me permiten, voy a comentar algo que he comentado con muy poca gente. Existen lo que podríamos considerar como la investigación profesional, y ahorita les defino eso, y lo que sería la investigación y la educación. No es que no sea profesional, pero en la investigación profesional se busca un objetivo preciso. Y en la investigación a través de la educación se busca también un objetivo preciso, pero a través de la formación de otros investigadores. Si yo fuera un investigador profesional y quiero inventar un ojo mágico, entonces contrato a ingenieros, contrato a, a doctores o gente ya formada para que realicen tal o cual actividad. Y el resultado es un objetivo preciso, el que sea, es un artefacto. En el caso de las personas que elaboramos en una entidad académica como son las universidades, también queremos hacer eso, pero queremos que la persona que va a trabajar para obtener un objeto preciso obtenga mejor o mejoramiento académico, mejor nivel en su formación, y esto permite que posteriormente la información que él ha logrado aprender e integrar, que me ayudó a mí como investigador, digamos, académico, ¿verdad? Me va a permitir y a él le va a permitir después replicar este esquema. Y me parece que este proceso de replicación por esta vía es muy, muy satisfactorio. Es muy satisfactorio replicar la formación, la generación de conocimiento y unirlos, porque esto amplifica de manera importante estas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema que yo trabajé, ya les recordé que yo cuando era muy joven, me tuve que meter a hacer una especialidad para ver si podía yo aprender o entender algo, porque no había en México mucha gente que se dedicara a esa línea de investigación. Y actualmente encontramos, en base a replicar esta fórmula, ¿verdad?, de investigar formando, encontramos que el tema que manejamos ahora lo encontramos, como decía un comercial, de frontera a frontera, de Mérida a Ensenada. En Mérida hay grupos que trabajan esto, en Ensenada hay gente que trabaja esto, en Sonora trabaja esto. Incluso muy cerca de ustedes, por ahí por Mazatlán, hay gente con la cual estamos colaborando, que está interesándose en esta alternativa de investigación y está funcionando muy bien. Doctor, para entrar a un tema un poco más específico, en nuestra revista quisimos abordar la parte de la vacunación, ya que últimamente pues, se ha estado dando muchos movimientos pro vacunas contra movimientos antivacunas. Recopilamos algunas preguntas de personas que incluso no, bueno, que están en contra de estas campañas de vacunación. Y pues son preguntas más que nada en personas que no alcanzan a entender
qué es realmente pues, esta vacuna y en qué manera pues, nos beneficia a nosotros aplicarnos esta vacuna. Si podría ayudarnos respondiendo. Sí, bueno, también dependería de qué vacuna estamos hablando. Pero miren ustedes, lo que es realmente importante y está muy, muy claro es que los individuos, no todos, y no para todas las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Son capaces de generar un conjunto de factores que le van a permitir guardar esa información contra esa enfermedad y que en un momento dado, cuando lo necesiten, la van a sacar. Y esto lo ha aprendido sola la humanidad. La humanidad ha logrado llegar hasta ahorita, a pesar de que las vacunas no tienen más de 150 años. Sin embargo, la humanidad ha podido desarrollarse. ¿Esto querría decir que sin vacunas podemos vivir? Sí. ¿Podríamos acabarla? Sí, podríamos acabar. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que gracias al avance de la ciencia se ha podido identificar que no es necesario adquirir la enfermedad y pagar todos los síntomas que pueden ser desde banales hasta mortales para aprender a sobrevivir a una enfermedad. Y entonces las vacunas ofrecen una alternativa importante que puede ayudarnos ya sea a prevenir una enfermedad o a evitar que la sintomatología que genere esa enfermedad provocada por una infección se disminuya de tal manera que se pueda mejorar el estado de la gente, y no solo eso, sino de que incrementar la perspectiva de tener una vida adecuada. Hay muchos mitos alrededor de las vacunas. La mayoría de estos mitos son producto del desconocimiento. Y entonces, mucha gente piensa que no se debe de vacunar. Hay vacunas que se dan, por ejemplo, en base a introducir en el organismo del vacunado material genético que contiene información del agente infeccioso, que esa es una de las vacunas que más miedo le da a la gente. Me van a meter un pedazo de DNA y después me voy a convertir en muerto viviente o en esas cosas, ¿no? Como sea. Y entonces, no lo sé. O como pasa en el planeta en el planeta de la guerra de los simios, el planeta de los simios, en las películas. Pues, está bien, la ciencia es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre? Por ejemplo, ese tipo de vacunación en algunos países se ha usado de una manera y que ha funcionado de una manera extraordinaria para prevenir enfermedades graves, sobre todo enfermedades zoonóticas, para el control de la rabia, por ejemplo. ¿Cómo podríamos vacunar a todos los zorros que hay en Europa? Pues nos tenemos que agarrarlos a todos. ¿Y qué hacen? Buscan la manera de transferirle esta información. Y ahora hemos visto un zorro que se convierte en tortuga ninja, de estos que se vacunaron así, no. Y tiene esto muchos años. Y como esto hay muchos, muchos ejemplos. ¿Qué es lo realmente importante de buscar alternativas que podríamos o no aceptar? Ahora, con el curso de inmunología les platicaba al principio, cuando Colón descubre América, y que ya quieren tirar la estatua de Colón por todos lados, cuando Colón descubre América y los españoles corren a los árabes de España y los regresan al norte de África en 1492, el promedio de vida era de 25 años.
¿De acuerdo? Para 2050 se tiene calculado que de las mujeres japonesas que nazcan ese año, una de cada dos va a vivir 100 años. Y entonces, cuando nosotros analizamos esto, podríamos pensar, bueno, ¿por qué viven 100 años? Porque comen más chop suey o yo qué sé, o no sé cómo se llama lo que se come, ¿no? Rollitos de arroz. Por eso, o porque el avance en el conocimiento científico permite acercamientos que nos llevan a incrementar la expectativa de vida. O sea, realmente la gente que habla bien o mal de las vacunas, en ambos casos, en ambos casos, lo debemos de hacer con el mayor número de evidencias posibles. Si me preguntaran cuál de las vacunas que van a sacar ahorita los rusos o los chinos o los ingleses o los americanos, ¿cuál va a ser la vacuna? No lo sé, no lo sé, mientras no tengamos los estudios completos. Ese es el gran problema de todas las vacunas. Todas las vacunas no protegen contra todo. Todas las vacunas no protegen contra todo. Eso es muy claro. Pero lo que sí es seguro es que mientras haya la posibilidad de que algunas vacunas sí nos protejan contra algo específico, yo creo que es necesario fomentar la utilización de estas alternativas. Sabemos muy bien que hay gente que no se va a querer vacunar. Sabemos muy bien que hay gente que sigue creyendo que la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 es un invento, que eso no existe, que no le ha tocado ver un solo muerto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero eso no es la realidad. Entonces, también es necesario equilibrar todas estas expectativas de lo que se esperaría de tener una vacuna. Una vacuna está conformada por diversas moléculas. Habrá una de muchas gentes que contra alguna de esas moléculas, por cuestiones genéticas, por predisposición, por lo que usted, la va a pasar muy mal. Y hay mucha gente que lo menciona. Yo me vacuné contra la influenza y me fue peor. Hay accidentes, claro, claro. Y por eso también el entender la química de las proteínas y el entender el manejo de la regulación de la respuesta y nos permitirá evitar poco a poco que cualquier accidente sea cada vez más esporádico. Entonces, sí, realmente yo respeto a la gente que dice que no acepta la vacuna, lo respeto, ¿verdad? He visto casos terribles de que por cuestiones religiosas o por cuestiones morales o profesionales no aceptan vacuna. Y he visto cosas terribles, porque he visto cómo los hijos de estas personas sufren de enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas. Polio, por ejemplo. Entonces, es terrible. Pero bueno, eso es una cuestión que yo creo que ya es individual y cada quien deberá de sopesar, ¿no? Bueno, aprovechando que mencionó algo sobre los mitos, pues sabemos que durante los últimos años se le ha estado haciendo mucha propaganda a estas ideas. Ideas como, por ejemplo, que la vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tosferina puede provocar síndrome de muerte súbita en el lactante. También que las vacunas pues tienen mercurio, lo cual pues mencionan que es muy tóxico y peligroso. Y la que ha sido más sonada es que pues la aplicación de vacunas puede causar autismo. Pero ¿considera usted realmente que estos, o sea, sí son riesgos en vacuna, No, no, de la no. vacunación? Miren, por ejemplo, por eso es importante la discusión y por eso es importante el análisis y por eso es importante tratar de llegar a verdades, ¿verdad? Tratar de llegar lo más cercano a la verdad.
Es cierto, es cierto. En una época se utilizaban incluso algunos agentes químicos, algunos metales, por ejemplo. Incluso yo creo que ustedes en algún momento toman alguna de estos antiácidos que tienen aluminio, no digo nombres, y lo tomamos porque es un antiácido. Y resulta que nosotros no tenemos manera de eliminar al aluminio si lograra entrar a nuestro organismo. Eso no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Y entonces esto va permitiendo que poco a poco mejoremos las condiciones. Por esa razón les decía hace un momentito, ¿por qué van a llegar a los 100 años esas personas que van a nacer, no hoy, en 40 años? Ah, espérame, 2020, 30 años, es como es el año COVID, no me cuenta. Pero, ¿por qué van a vivir? Porque toda esta información, muchos de estos procesos, ¿verdad? Van a ser corregidos. Algunas vacunas es posible que generaran eso, algunas, posiblemente. Pero ahora, esto del autismo, no, me parece que no. Incluso una de esas publicaciones en unas revistas importantes que habían expuesto esta información, se han retractado. La revista se ha retractado porque ha identificado que esos fenómenos no fueron debidamente analizados. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Si nosotros tres, incluyendo a la doctora Pilar, si nos pusiéramos la misma vacuna, es posible que alguno de nosotros, por cuestiones de edad, por cuestiones de predisposición genética y todo, tengamos más fiebre que los otros dos, por ejemplo, o los otros tres. Sí, es bien posible, es bien posible. Y eso haría que justificaría que por esa razón no se deba de dar esa vacuna. No lo sé. ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos evitar? Si queremos que mueran otros 80,000 personas por la enfermedad, o que de esas 80,000, imaginémonos que es cierto, 4 tengan otro problema asociado, no a la enfermedad, sino a la reacción a la vacuna. Bueno, ¿salvamos a cuántos? ¿Verdad? A 79,996. No hay que olvidar, no hay que olvidar que la decisión, cualquier acto que nosotros realizamos que beneficie al mayor número de personas, yo pensaría que es el acto correcto.